Sería muy raro ver a un hombre de tipo 40 años siendo amamantado por su madre, pero sería totalmente normal verlo tomar un vaso de leche. Pero te vengo a decir que es totalmente lo mismo. Reportando justicia con Jazmín Lagier. Para explicarte voy a empezar desde el principio. ¿Qué es la leche? Por definición, la leche es el líquido que segregan las mamas de las hembras de los mamíferos para alimento de sus crías. Por experiencia propia, sabemos que es el primer alimento que consumimos al nacer. Se produce gracias a la hormona prolactina, que toma nutrientes de la sangre y las transforma en leche materna. Esto ocurre solamente cuando una persona estuvo recientemente embarazada. Por ejemplo, yo en este momento no podría sacar leche de mis mamas, porque no estuve embarazada recientemente, por suerte. Esta hormona sigue trabajando hasta que el bebé crezca. Después, la madre no produce más leche y el bebé al mismo tiempo pierde 90 al 95% de una enzima llamada lactasa para digerir el azúcar de la leche, o sea, la lactosa. En resumen, una madre tiene leche solo cuando tiene un bebé para nutrir a este bebé. Cuando ya creció, el bebé no puede digerir bien esta leche. En fin, sos adulto, no necesitas leche. Esto se aplica a todos los animales mamíferos: humanos, gatos, perros, vacas. Vacas. Pero si las vacas producen leche todo el año, ¿nunca fuiste a un supermercado? Escucha atentamente, porque te voy a contar una historia de terror. Como dije, para producir leche constantemente, los mamíferos tienen que tener bebés constantemente. Por lo que la industria de la leche viola a las vacas, inseminándolas artificialmente, metiéndoles un tubo con semen ahí. Pasan 9 meses y la vaca tiene a su bebé, y al querer consumir la leche de su madre, como cualquier bebé, la separan brutalmente, al bebé y a la madre. Porque obvio, esa leche es para nosotros. Si es macho, lo mandan a la industria del ternero, o sea, lo ponen en un lugar tan pequeño que no se puede mover. Así sus músculos no se desarrollan y su carne está tierna. Si es mujer, la someten a la misma explotación que a su madre. Por años y años, hasta que esté tan abusada que ya es totalmente inservible para la fábrica y la matan. O sea que la industria de la leche está conectada con la industria de la carne. Si consumís leche, estás apoyando al mismo tiempo la matanza de animales. Imagínate que esto te pase a vos, que te embaraces luego de 9 meses, luego de haber creado una conexión maternal que no se encuentra en ningún lado. Te saquen a tu bebé en cuestión de horas, te separen y no lo veas nunca más. Después te embarazan otra vez y esto pase y pase y pase. Tu cuerpo está tan explotado que ya no le servís y te matan. Ahora vamos a desmentir el mito de las granjas, ¿por qué no? Tu leche no viene de una granja donde las vacas están saltando en pasto verde y que hay un señor que las ordeña muy felizmente. Son máquinas. Las máquinas succionan cruelmente las ubres, rápido y duro, creando heridas, infecciones, pus y sangre. La máquina sigue succionando y eso va a tu leche. Cada vez que tomas leche, un vaso de leche puede contener hasta 180 millones de células blancas, o sea, pus. También el tratamiento de las vacas es totalmente inaceptable. Son objetos, no son seres vivos, no tienen nombre, solo tienen un número. Trabajan, trabajan y trabajan. A mí sinceramente me hace acordar algo que pasó hace siglos también. La pregunta ahora es, ¿por qué tomamos leche de vaca y no de otra especie? Sería más razonable, por ejemplo, si necesitáramos tomar leche de un mono que comparte el 99% de nuestro ADN y no de una vaca que, bueno, nada que ver. No hay razón alguna, más que el hecho de que las vacas son fáciles de dominar y también que producen mucha leche. Si trataran de hacer esto con tigres, me parece que bastantes trabajadores estaríamos muertos. Es calcio. Calcio. La leche tiene calcio, la gente necesita calcio. Lo dejan como un mensaje al consumidor de que la leche es una buena fuente de calcio. Pero entonces, ¿por qué los 5 países que consumen más leche son los mismos que tienen más problemas con los huesos de osteoporosis? Cuando consumimos leche, al tener proteína animal, lo que hace es acidificar la sangre. Nuestro cuerpo, muy inteligente, saca calcio de los huesos para neutralizar este ambiente ácido. Cada vez que consumís leche o cualquier proteína animal, estás sacando calcio de tus huesos. Leche no es calcio, bien absorbido por tu cuerpo. En cambio, hay muchas otras opciones que traen calcio y no causa estos efectos negativos. Por otro lado, se inyecta una hormona RBGH a las vacas que aumenta más o menos el 10% de su producción. Pero si no, también la leche, aunque sea orgánica, free range, whatever marketing que te pongan en tu coso de leche, la leche tiene hormonas, como expliqué antes, porque hacen que un bebé crezca de 90 a 2000 libras. Cuando sos adulto no necesitas más hormonas. Entonces las hormonas como que buscan
buscan algo para hacer y si se encuentran con una célula mutada, o sea, una célula cancerígena, puede actuar en esta célula y aumentar su crecimiento. En otras palabras, leche igual aumento de cáncer. Cáncer de próstata, de mamas, según muchos médicos notables como Joel Fuhrman, John A. McDougall, Michael Greger, T. Colin Campbell, Neil D. Barnard. Miles, un montón de médicos que dicen esto. Ya no es por la salud de la gente, es para vender, vender y vender. Se volvió un aditivo que lo tienen que meter en todo. Lo ponen con otros nombres para que no sepas, pero la leche sigue estando. Pero si es tan mala para nosotros, ¿por qué nos incitan a tomarla? Si saben todo esto, hay médicos, estudios. Esto lo voy a explicar en mi próximo video, la realidad de la industria de la leche.